no es solo falta de lluvia, es el desastre natural más silencioso y quizás de peores proporciones. Castigó a la Argentina durante todo este verano. Es un problema ambiental. Te lo vamos a contar hoy en Ambiente y Medio. Un problema ambiental derivado del cambio climático, la sequía. En un mundo donde todo el mundo habla de medio ambiente, en un país en el que se habla todo el tiempo de ecología, este es el primer y único programa de ecología de la televisión abierta de la Argentina, Ambiente y Medio, que hoy empieza su tercera temporada. Le queremos agradecer, por sobre todo, a la televisión pública y a sus trabajadores que hacen posible que estemos acá cada sábado con ustedes. Ambiente y Medio, tercera temporada, con un montón de novedades. Entre ellas, esto. Esto no es decorado, no es escenografía. Esto es un árbol nativo. Y te vamos a mostrar todos los programas de Ambiente y Medio, un árbol nativo para que ayudes a sacar las exóticas y a recuperar la flora original del lugar en el que vivimos. Y en el lugar en el que vivimos tenemos, lamentablemente... ¡Pero Vicky! ¡Uy, no! ¡Volvió! ¡No! Yo le quería decir Pero que le dijeron que no volviera. tengo un tip. No tengo un tip, tengo un tipazo. Un para- toc tenés tengo vos, no un tip. Tipazo Un tip, un toc. para desperdiciar menos agua potable. Un tipazo que es un tipo grande. Mire. ¿Qué es? O sea, después le voy a contar bien. No es necesario. Un tipazo para Un desperdiciar menos agua potable. Tom Aso. En otra parte de este estudio está la señora... No, me jodas. Está la señorita, Andrea Ferrario. André, contame, ¿con qué nos vas a deleitar hoy en Ambiente y Medio? Sergio, acá estoy detrás de esta pila de celulares en desuso y te adelanto que Pará, te doy un dato de los celulares. A ¿Vos sabés ver. cuántos celulares se tiran a la basura en la Argentina todos los años? ¿Cuántos? 10 millones de celulares como piso. Un celular tiene una vida útil, vida útil no. La gente decide reemplazarlo por uno más nuevo aproximadamente cada 2 años. Y solamente el 30% se dice que va a algún tipo de reciclaje. Así que lo que tenés ahí es claramente basura electrónica. Dale. Bueno, pero yo te quiero adelantar que en un Adelante. ratito te voy a contar un sistema que transforma la basura que generas en tu casa Ujú. en gas. Opa, la Así basura, si todo lo que tiramos normalmente a un tacho y va a algún lado, generalmente a un relleno sanitario y con menos suerte a un basural a cielo abierto, en gas. En gas, basura Bueno. orgánica en gas. Andrea Ferrario nos lo va a contar dentro de un ratito. Te lo dije, hoy hablamos de la sequía. Un desastre que no se sabe en qué momento aparece, pero cuando se expresa en toda su dimensión, provoca estragos. Claro, no tiene la prensa, el volumen de publicaciones que tiene una inundación, un terremoto, pero muchas veces es infinitamente más grave que eso. El alerta ecológica de hoy, la sequía. La sequía en la Argentina atacó este verano no solamente las zonas en las que normalmente no llueve, sino que una de las conclusiones que podemos sacar de esta pérdida descomunal de ganado, agricultura y por supuesto el efecto económico que esto tiene sobre las ciudades que están en el área agropecuaria de la Argentina, es que es el cambio climático el que está operando. Están operando factores meteorológicos, si se quiere, habituales, cíclicos, como el niño o la niña en este caso, la contrapartida de esa corriente fría que circula en el Océano Pacífico, pero también, y de manera muy contundente, empieza a mostrarse aquello que los científicos alertaron respecto del cambio climático: la agudización de los extremos. Vamos a ver algunos datazos, por los estremecedores de la sequía. ¿Sobre qué superficie, sobre qué territorio opera la falta de lluvia en la Argentina? Todos tenemos la idea bastante errónea de que la Argentina es un país húmedo. Lo es en el 25% de su territorio, en una cuarta parte del territorio, la que está dominada por la cuenca del Plata. En cambio, el 70% de la superficie de la Argentina es seca, árida, es decir, tiene menor tenor de precipitaciones
que lo normal para considerarse una zona húmeda. 15 provincias fueron afectadas en este caso. ¿Y cuál es la derivación natural, automática, de una sequía prolongada que se va agudizando con el cambio climático? La desertificación, que es la aversión en el suelo de la sequía. Porque cuando deja de llover durante un tiempo prolongado, bueno, se supone que cuando vuelve a llover todo se restituye. Falso. Porque la desertificación, que es la pérdida de la fertilidad del suelo, la pérdida definitiva de permeabilidad de ese suelo a las lluvias que después vienen, esa desertificación después lo que hace es sacar suelos productivos del área agrícola de un país. Y en este caso, la desertificación avanza en la Argentina 650.000 hectáreas por año que quedan prácticamente fuera de cualquier esquema productivo. La actual es la peor sequía de los últimos 50 años. Mucho debe tener que ver entonces con el cambio climático. Juani Belkov Andino está en otra parte de este estudio y también nos va a hablar un poquitito de la sequía. Juani. Sergio, yo te voy a tirar el Contame. Dato económico de la sequía, lo que Opa. faltó. El campo tuvo una pérdida de 4.600 millones de dólares. Repetilo, Estamos hablando repetilo. 4.600 millones de dólares, nada más ni nada menos. Estamos hablando del 0,7% del PBI. Para que se den una idea, para que puedan entender y tomen dimensión, esto equivale a 3 meses de ventas totales de los supermercados en Argentina, por ejemplo, o a lo que exportó la economía argentina en un mes. Sergio, Claro. se perdieron 10 millones de toneladas entre ambos granos, soja y maíz. Bien. Claro, usted dirá, este es un programa ambiental. Sí, pero lo económico talla. ¿Por qué? Porque desde la mirada ambiental, entendiendo a la sequía como un desastre natural y no como una calamidad divina, hay que comprender que desde el Estado, desde la política ambiental, se puede operar sobre un problema ambiental como la sequía. Obviamente para evitar las pérdidas, pero de lo contrario nos limitamos a estremecernos en el momento en que ya se sabe lo que se perdió. ¿Cómo se opera sobre un problema ambiental? Actuando en sus causas, no en sus consecuencias y no solo en el momento de la emergencia. ¿Hay cómo actuar en la sequía? Previamente, sí, por supuesto. Para eso está lo que los científicos conocen como adaptabilidad. Tener cultivos propios de una zona más seca, anticipándose a la posibilidad de que falten lluvias, y no cultivos casi tropicales que demandan un esfuerzo de agrotóxicos, fertilizantes, etcétera, etcétera, que cuando llega la falta de lluvia no pueden responder. Lo mismo con la ganadería. Hay formas de prever el impacto de la sequía, por ejemplo, tomando agua en los momentos en los que hay mayor volumen y guardándola para cuando falta. ¿Una obviedad? Sí, una obviedad, pero lamentablemente, como se considera la sequía solo una tragedia, normalmente no se hace. Pero es una tragedia que dijimos, está fuertemente atravesada por el cambio climático. Vamos a hablar con una investigadora, con alguien que sabe de la relación entre precisamente los eventos climáticos y meteorológicos y el cambio climático. Carolina Vera, a ver, ¿qué nos dice? Las sequías que hemos experimentado en este verano se deben principalmente a una reducción extrema de lluvias, producto de la variabilidad natural del clima, fenómeno de la Niña y cambios en las zonas polares. Si el calentamiento global influye, lo hace en forma secundaria. Lo vamos a tener que estudiar más, pero existen indicios de que podría estar actuando. ¿Por qué? Porque el calentamiento global intensifica los vientos alrededor de la Antártida y eso impide que los sistemas que hacen llover puedan entrar en Argentina. Entonces, yo especulo que la influencia de la Niña se combinó con alguna medida de influencia de calentamiento global. Como siempre, un desastre natural está determinado no por la magnitud del evento climático, sino por la vulnerabilidad de la sociedad sobre la que opera. Y sobre eso tiene que trabajar una política de Estado. Sergio,
Jorge, te voy a hacer una pregunta. En verdad esto es una pregunta para que nos hagamos todos. Dale. ¿Alguna vez te pusiste a pensar en cuánta comida útil tiramos a la basura? O quizás se te ocurrió optimizar las compras que hacer en el súper y preparar solamente eso que vas a consumir. ¿Me lo vas a contar? Si todavía no tomaste conciencia o no te hiciste esas preguntas, mirá este informe que seguramente te va a ayudar. Dale. ¿Vos sabés cuánta comida tiramos los argentinos a la basura? Se dice que a los argentinos nos gusta comer bien. Somos amantes de la cocina internacional y a todo le agregamos el famoso toque criollo con nuestros sabores autóctonos. También estamos viviendo una tendencia hacia los alimentos más sanos y en algunos casos más amigables con el medio ambiente. Pero ¿tenemos claro qué cantidad de alimentos desperdiciamos todos los días? Es tremendo. Cada año, por falta de una mínima planificación en las compras hogareñas y de un mayor cuidado e información sobre la conservación de alimentos, la Argentina tira 16 millones de toneladas de comida a la basura. Estamos hablando de basura que es comestible, no de descarte. Creemos que habrá que hacer algo en nuestras vidas cotidianas para evitar este despilfarro de algo tan preciado como es el alimento. Por una cuestión de ética, obviamente, de ética solidaria. Hay gente que no tiene para comer, no vamos a tirar comida a la basura. Por una cuestión ambiental, la comida, los restos de comida, que se hayan comido o no, no importa, se pudren y producen los lixiviados, que son esos líquidos que contaminan la napa. Es decir, por donde lo mires. Repetimos el dato. ¿Cuánta comida se tira? A ver, veámoslo. ¿Podemos mirar el dato un segundo? Ahí está. 16 millones de toneladas de alimentos se tiran a la basura en la Argentina cada año. ¿Justifica como para pensar de vuelta respecto de la cantidad de materia orgánica o de basura, comida o no comida? ¿Empezada a comer o no empezada a comer? ¿Que tiramos a la basura? Sí, obviamente que obliga a pensarlo. Como obliga a pensar... antes que nada, vamos a hablar ahora de algo vinculado con la Ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires se está discutiendo muy fuertemente en este momento qué hacer precisamente con la basura. Si seguir con la lógica de los rellenos sanitarios, si incinerarla. Después te voy a mostrar más adelante en Ambiente y Medio desde Europa. Porque fui a Europa a mirar qué hacen los países y las ciudades serias con la basura hoy para poder tratarla, reciclarla y también eliminarla. Vamos a hablar ahora... Hay alguien que viene a molestar. Pedrero Vicky. Escúcheme, ¿vio este cartelito hermoso que yo me hice? Dice 12 litros de agua potable. Yo estoy ocupado ahora. 12 litros de agua potable. potable. Estoy tirando agua en estado calamitoso en esta piletita. Muy bien, yo estoy hablando del agua potable, Federico. Que no es esta. Que no es esa. Que no es esta. El agua potable, 12 litros de agua potable desperdiciamos con un pichín. Hacemos pichín una vez y desperdiciamos 12 litros de agua potable. ¿Cuántos litros de pichín son eso? Son más o menos 400 mililitros, como mucho. Como, tipo, si sos como un caballito. Sigo acá, listo, ¿y qué hacemos con eso? Y ahora le voy a contar. Bueno, vaya, gracias. Yo sigo llenando esta piletita. Pregunta, ¿vos te meterías a esta piletita después de... o meterías a tu bebé, por el tamaño, digo, es más para un bebé, si yo la lleno con agua de esta calidad? Esto es, simuladamente, o no tanto, el Río de la Plata. ¿Cuál es la situación hoy en día del Río de la Plata? El Río de la Plata en la costa de acá, de Argentina, está contaminado. Tiene niveles de contaminación en algunos lugares altos y en otros no tanto. Le tiramos desde residuos cloacales de las ciudades, le tiramos residuos industriales, metales pesados, sustancias químicas complicadas, los pluviales de la ciudad, los que recogen la lluvia, también salen muchas veces con contaminación. También se llena el río de plásticos y cosas que llegan desde los arroyos. Es decir, estamos utilizando el río en algún lado como si fuese una cloaca. En el año 1975 se decretó la prohibición para bañarse en el Río de la Plata. Por sus desechos fisiológicos, por sus desechos industriales. Bueno, aquí está el cartel. Prohibido el ingreso al río. Miren ahí. Lamentablemente tenemos una familia, hay nenes incluso que están metidos bañándose en el Río de la Plata, que lamentablemente no son conscientes de la contaminación del mismo.
La gente se mete al río, por un lado, creo que por desconocimiento e ignorancia de lo que tiene. Por otro lado, porque realmente tampoco se ve mucho, nosotros estamos acá y vemos, no hay mucha información de que el río está contaminado en muchos lugares de la costa. Pregunta, ¿usted sabe que el Río de la Plata está contaminado? Sí, sí. Tengo una pregunta. ¿Qué diferencia hay con Punta del Este? ¿No es lo mismo? ¿Alguna vez que se metió tuvo alguna dificultad de salud, algún problema de salud, algo? Venimos todos los años acá, así que acá estamos, así que... La Municipalidad de San Isidro emitió un comunicado en que la zona de Perú y la costa, donde nosotros estamos ubicados precisamente ahora, es una de las zonas con mayores valores negativos, es decir, una de las zonas en las que el río tiene menos oxígeno. Miren la gente que... La gente lo niega como negamos el río en esta ciudad. ¿Tiene solución esto? ¿Hay forma de solucionarlo, de que cambie? ¿O ya es muy difícil? Tiene solución, requiere de muchísimo esfuerzo, de muchísimo compromiso. De las autoridades, de la población, de cambios culturales. Se requiere de un trabajo grande, pero claro que se puede arreglar esto. De hecho, en Uruguay tenían el mismo problema en el mismo momento que lo teníamos nosotros, en la década de los 80, y lo resolvieron. ...40 años bastaron para no arreglar el problema, sino para acostumbrarnos a él. El Río de la Plata es una postal que disfrutan aquellos que tienen dinero y se pueden subir a una torre y mirar esa postal, pero no la pueden disfrutar aquellos que no tienen otra opción de entretenimiento, para bañarse, etcétera, etcétera, y lo tienen que hacer poniendo en riesgo su propia salud. Es decir, además de la discriminación ambiental y una discriminación social en el hecho de no limpiar el Río de la Plata, el riachuelo también, digo. Vamos a hablar otro día del riachuelo, quédese tranquilo. Pero el Río de la Plata, ¿se puede o no se puede? Sí, claro que se puede. Por supuesto, sí se puede. Montevideo pudo. Le voy a mostrar la diferencia entre el Montevideo de antes y el Montevideo de ahora. En la década del 70, en el mismo momento en que se declaraba la prohibición de baño en la ciudad de Buenos Aires, estaba prohibido bañarse en Montevideo. ¿Por qué? Básicamente por la contaminación con efluentes cloacales. Trabajaron sobre ello y miren lo que es Montevideo hoy. Tanto es así que los montevideanos recuperaron para sí la denominación de mar para el Río de la Plata. Para ellos es el mar. Claro, difícilmente nosotros podríamos denominar mar a ese lugar infecto que está a las orillas de la ciudad, de una de las ciudades con mayor poder adquisitivo y capacidad económica de América Latina. ¿Es justo que una ciudad con esa capacidad económica no tenga la posibilidad de recuperar el río para sí, para su población, para el entretenimiento, para el solaz y para tener agua potable de mejor calidad? Obviamente que debería ser una obligación del punto de vista de la política. En este programa nos hemos comprometido firmemente con los parques nacionales, con los anteriores y con la creación de los nuevos, y con aquellos que tienen muchos años lidiando contra las especies exóticas que han hecho esos ecosistemas muy vulnerables. El caso, Tierra del Fuego. Iniciamos el sendero dentro del Parque Nacional Tierra del Fuego. En nuestro camino nos vamos a encontrar con 3 geografías distintas: bosque, montaña y mar. Ahí tenemos la Isla Redonda y detrás está el Canal de Beagle, que en su parte más profunda es el límite natural entre Chile, que son las montañas nevadas, y la Argentina. Es un área protegida creada en el año 1960 que protege una muestra representativa del bosque patagónico. Este árbol de lenga que tengo acá a mi derecha es un ejemplar adulto que podría tener aproximadamente 700 años de antigüedad. Si me acompañan por acá, al lado tenemos otro ejemplar mucho más joven que tendría 100 años. Con esto podemos observar lo lento que crece esta especie y la importancia en protegerla. Dentro del área protegida se encuentran especies en peligro de extinción, como es el guillín, que es una nutria, que en nuestro caso es una nutria adaptada para nadar en el mar, en agua salada, ¿no?
nos encontramos en el único lugar en el mundo que se encuentra el pájaro carpintero magallánico gigante. La hembra tiene la cabecita negra y un copete rojo y el macho toda la cabeza roja. Y ellos se acercan a este árbol. La lenga es muy buena porque tiene mucho aire y hacen estos agujeros para encontrar su comida, insectos y larvas. El turbal es muy importante para ustedes para poder estudiar este ecosistema y su historia. Sí, este es otro de los valores de conservación del Parque Nacional. No hay que olvidar que la mayoría de los turbales de la República Argentina se encuentran en Tierra del Fuego, ¿no? Y un porcentaje muy interesante también dentro del Parque Nacional, donde bueno, la prioridad es la conservación. Los turbales se forman en depresiones, ¿no? Por acumulación de materia orgánica, que por el mismo clima, la calidad del clima y la poca existencia de bacterias en este sector, reduce mucho lo que es la desintegración de ese material, ¿no? O sea, la putrefacción de ese material. Que bueno, que hace esto que estamos tocando ahora, ¿no? Que uno parece que fuera acolchado. Es escalofriante encontrarse con este paisaje y con esta geografía totalmente cambiada y este bosque muerto a partir de los castores. Efectivamente, esta es una muestra, este bosque, el bosque que está alguna vez. Este bosque que es un bosque ribereño, porque aquí hay un curso de agua, la mayor parte de estos árboles han muerto porque una familia de castores o una colonia de castores hizo un dique hace unos años atrás. Este lugar se inundó y como los árboles de esta región no están adaptados para vivir con las raíces inundadas, se murieron. Otros fueron directamente cortados o abatidos por los castores para utilizarlos como material tanto para el dique como para su madriguera. Y hoy es este el principal problema que ustedes tienen acá en el Parque Nacional Tierra del Fuego. Y desde el punto de vista de las especies invasoras, el bisón, el conejo europeo, el salmón chinook, hay varias especies. Seguinos las 24 horas en nuestro canal de YouTube. Seguimos en Ambiente y Medio. Ya está en marcha en la provincia el Plan Anual de Vacunación. Son 18 vacunas en total y en los hospitales y centros de salud se aplican gratuitamente. Conoce más en gba.gov.ar/vacunación. Hoy más que nunca, vacunarnos es cuidarnos entre todos. Buenos Aires Provincia, entre todos, podemos más. Ecoaula, el segmento educativo de la Fundación Ambiente y Medio. Este acrónimo inglés que formó un nuevo término a partir de las palabras inglesas smoke, que quiere decir humo, y fog, que quiere decir niebla, fue la primera denominación que se le dio antes del desarrollo de la conciencia ambiental a la contaminación atmosférica en ciudades que a mediados del siglo XX crecían sin ningún tipo de control sobre la actividad industrial y el transporte. Básicamente, el smog define un tipo de contaminación atmosférica que se caracteriza por la formación de nieblas de sustancias agresivas para la salud y el ambiente, combinadas siempre con una gran condensación de vapor de agua. Uno de los primeros casos que permitió el uso de esta nueva palabra se produjo en Los Ángeles en 1943. En ese momento la combinación de óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles procedentes del escape de vehículos catalizados por la radiación solar dio lugar a un oscurecimiento de la atmósfera y un malestar para la población que luego fue descrito como smog fotoquímico. Hoy el término smog parece haber quedado en desuso, aunque no el fenómeno, claramente, que por ejemplo se expresa casi todos los días en ciudades como Beijing, en la que la quema sistemática de carbón provoca un cielo plomizo y permanentemente nublado que impide ver el sol. Semana Mundial del Medio Ambiente en Buenos Aires. Yo me sumo, yo participo. Esto no es una película de cine catástrofe, solo nos queda medio ambiente. 3 de junio, Plaza Parques Nacionales Argentinos, a partir de las 11. Yo me sumo. Yo me sumo. Nos sumamos. Vení y participá, porque recordá, solo nos queda medio ambiente. No es lo más habitual, pero nosotros cuando nos comprometemos a algo, cumplimos, o al menos tratamos de hacerlo. Por eso creamos la Fundación Ambiente y Medio, no solo para contarte desde este programa todo lo que pasa relacionado con la ecología, sino también para hacer cosas, generar conciencia a través de hechos concretos.
y te esperamos el sábado 3 de junio, 2 días antes de que se celebre el 5 de junio, el Día Mundial del Medio Ambiente, en un gran festival en Palermo para precisamente tomar conciencia de que solo nos queda medio ambiente, ya lo sabes. Vamos a seguir recorriendo nuestro Río de la Plata, nuestro pequeño Río de la Plata. Hagamos de cuenta que este es el Río de la Plata y que lo llenamos con esta porquería. Juani, contame, ¿vos te bañarías acá? No, Sergio. ¿Por qué? La verdad, no me metería. ¿Sabes por qué? Porque averiguamos los componentes que tiene el Río de la Plata y mandamos a investigar cuáles serían las consecuencias si uno decide meterse ahí. Y la verdad, es terrible. Los resultados son terribles. Toxicidad renal, infecciones urinarias, infecciones intestinales, infecciones en la piel. Prácticamente, Sergio, introducirse en el Río de la Plata es una condena a enfermedades múltiples. La condena proviene de que buena parte de lo que abreva y llena el Río de la Plata está contaminado. ¿De qué? De efluentes cloacales, mayoritariamente. También hay contaminación industrial, desde ya. Adivinanza. ¿Cuántos litros de efluentes cloacales, es decir, de lo que sale de los baños, cae por día al Río de la Plata? ¿2 millones de litros o 2.000 millones de litros? En un ratito te voy a dar la respuesta, pensalo, ¿eh? 2 millones de litros caen por día, ya sería una barbaridad, pero 2.000 millones de litros, a la flauta. Bueno, es como estar echando baldecitos de esto a cada rato de agua podrida, como decía Leo Maslía. Andrea Ferrario, ¿qué tenías para contarme? Como les adelanté antes, les voy a contar sobre un invento israelí que se llama Home Biogas. Es una máquina que transforma tus residuos orgánicos en gas que puedes usar en tu cocina. ¿Cómo funciona? Es un contenedor que armas en el jardín de tu casa y en donde vas a empezar a tirar tus residuos orgánicos, como por ejemplo fruta, verdura, hasta los desechos de tu mascota, las piedritas del gato, por ejemplo. Esto tiene una trituradora manual y vas a echarle agua también. Ahí adentro va a empezar a fermentar estos desechos y van a generar gas que se va a contener en esta máquina y es el mismo gas que vas a usar en tu cocina. ¿Sabés que 1 kilo de desechos orgánicos equivale a 1 hora de gas natural que vas a usar en tu casa? Así que no tiene olor, no usa electricidad y además nos ayuda a cuidar el medio ambiente. ¿Qué te parece, Sergio? Me parece espectacular porque no solamente permite obtener gas en estas épocas de crisis energética, sino también reducir la cantidad de basura. Y yo, mientras tanto, sigo llenando mi Río de la Plata. Enseguida volvemos ya con más Ambiente y Medio. Hola amigos, es la Semana Internacional del Medio Ambiente. Yo me sumo y vos también te vas a sumar. Semana Mundial del Medio Ambiente en Buenos Aires. Porque tenemos que conservar este hermoso planeta. Tenemos uno solo y es nuestro y de los que vienen. Así que tenemos que cuidarlo. 3 de junio, Plaza Parques Nacionales Argentinos, a partir de las 11. Participa, Semana Internacional del Medio Ambiente. Cuento con vos. Vení y participá, porque recordá, solo nos queda medio ambiente. En instantes, Sergio Federovisky en Primera Persona. El segmento especial que te cuenta experiencias de la ecología real desde cada lugar. Estamos en París, uno de los sitios con mayores dificultades y también con mejor historia en relación al tratamiento de los residuos. Aquí, en Ambiente y Medio, el primer magazine verde de la Argentina. Seguinos las 24 horas en nuestro canal de YouTube. Seguimos en Ambiente y Medio. Estas barreras flotantes que ustedes ven acá son precisamente... Si hay una ciudad con un estándar de vida importante y además con un estándar ambiental. El único río glaciario. Ya llevamos aproximadamente 2 horas de caminata. En Primera Persona, experiencias de la ecología real. Presentado por... Sabemos que la basura es uno de los principales, si no el principal problema ambiental de la Argentina. En el interior del país, basurales al cielo abierto por doquier. En el área metropolitana de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, los distritos del conurbano bonaerense generan una cantidad de basura inmensa que jamás prácticamente
reciclan. El reciclaje es mala palabra prácticamente allí. 17.000, casi 18.000 toneladas diarias de basura se generan en el área metropolitana de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires tiene una ley de basura cero que prácticamente jamás cumplió, tanto que en el año 2017 tenía que enterrar, según la ley de basura cero, alrededor de 300.000 toneladas y enterró casi más de 1.100.000 toneladas, conformando el incumplimiento a la ley de basura cero más grosero de que se tenga memoria. Y la basura sigue siendo un problema. Nos alertan que los rellenos sanitarios del área metropolitana de Buenos Aires ya no tienen posibilidad de sostener su capacidad más allá del próximo lustro. ¿Qué hacer entonces con la basura? Fuimos a Europa, 3 ciudades de grandes estándares ambientales, económicos y sociales. A ver qué se hace con la basura. Si hay una ciudad con un estándar de vida importante y además con un estándar ambiental destacable en el mundo y fundamentalmente, por supuesto, en Europa, es Viena, la capital de Austria. Pero hay un antecedente en Viena, que es el de Mahler Huntertwasser, el autor de este proyecto que inicialmente fue solicitado por el alcalde de Viena a principios de los 80 para refaccionar y para poner en valor casas populares. Huntertwasser trabajó para reciclar la fachada de una de las que fue las primeras plantas de incineración de residuos en Austria. Él decía que si algo tenía que participar de la ciudad, debía hacerlo de la manera más adecuada, incluso estéticamente, aunque aquí se quemase basura. La condición que puso fue que la tecnología con la que se tratasen los residuos fuera de primerísima calidad. Esto que ven, tan bello, es la participación de un artista plástico que además era ecologista. La planta de Pfaffenau fue inaugurada hace aproximadamente 10 años. Es la tercera de las plantas de incineración de residuos de la ciudad de Viena y recibe aproximadamente unas 200.000 toneladas de basura domiciliaria por año. Aquí se quema la basura y se la transforma en energía y en calor, y que tiene la particularidad de tener la tecnología más avanzada en términos de control de la contaminación. La información sobre lo que sale por la chimenea de Pfaffenau se da online y cada media hora se actualiza. El 30% de la calefacción y de la electricidad que se consume en la ciudad de Viena proviene de la quema de la basura. Claro está, quema de la basura con altos niveles tecnológicos y garantía de que no contamina. En Holanda la política es que cada ciudad se hace cargo de los residuos que genera. Cada vivienda en Ámsterdam paga aproximadamente 300 euros al año, con lo que conforma el presupuesto de 125 millones de euros con lo que se realiza la gestión completa de los residuos. La tendencia en Holanda, impuesta por la política pública desde el Ministerio de Medio Ambiente, es a reducir la cantidad de residuos, incluso la cantidad de los que se envían a incineración para generación de electricidad. Se está reciclando el 50% de los residuos y el objetivo en la ciudad de Ámsterdam es llegar al 2020 a un 65% de los residuos reciclados. Estamos en la planta de incineración de Almark. Aquí se queman los residuos domiciliarios que no son reciclables provenientes de 2 millones de personas en el área urbana circundante. Aquí llega un camión con basura, es pesado, no se hace ningún tipo de separación. Todo lo que entra va a incineración. Quiere decir que la responsabilidad de la separación, el reciclaje y la recolección diferenciada queda en manos de los ciudadanos y de los municipios. Esto lo que ustedes están viendo acá es el horno. En una hora toda la basura que se ingresó termina siendo quemada. El resultado son simplemente cenizas que curiosamente tampoco se depositan en un relleno sanitario, sino que también son utilizadas como material reciclable para principalmente construir asfalto para caminos.
Este es el corte de una de las tuberías que sale de esta planta de Alkmaar, donde se quema la basura y con el calor se produce electricidad y también agua caliente para la calefacción. Y así el servicio municipal provee una calefacción de buena calidad para los hogares. Bueno, las cosas que hemos podido ver en estas visitas, estas distintas ciudades que son emblemáticas en cuanto al tratamiento y a la gestión de los residuos, es que sin duda alguna tienen una línea de trabajo histórica que se basa sobre la prevención en la generación de residuos, sobre la separación en origen, sobre el tratamiento, y todos los pasos buscan un solo objetivo, que es minimizar lo que es enviado a disposición final. El verdadero desafío es qué hacemos hoy con las 18.500 toneladas que genera la región metropolitana, cuando en realidad tenemos una vida útil de los rellenos sanitarios del orden de los 5 años. Hablar de residuos en la Argentina de hoy implica mirar los países que empezaron a resolver las cuestiones vinculadas con la basura en sus respectivas ciudades. Por eso estamos en Francia, estamos en París, uno de los sitios con mayores dificultades y también con mejor historia en relación al tratamiento de los residuos. Claro, la discusión que se plantea siempre es la de la incineración como opción para salir de la lógica de los rellenos sanitarios, toda vez que no hay más sitio urbano donde instalar estos vertederos. A mis espaldas el Sena, que atraviesa, como ustedes saben, el corazón de París. Estamos en Issy-les-Moulineaux, a no más de 2 kilómetros y medio del centro de París, es decir, en el corazón de la capital de Francia. Y esto que ustedes tienen acá es una planta de valorización térmica o, como se suele decir, una planta de incineración de basura domiciliaria, de los residuos que se producen en las casas de los parisinos y que aquí se queman para producir electricidad. En este lugar se queman diariamente 1.500 toneladas de residuos y se producen anualmente unos 60.000 megavatios de electricidad y unos 700.000 megavatios de calefacción que se vuelcan en los hogares a través del calentamiento del vapor y del agua. Este es el subproducto positivo, por supuesto, de una planta que trata la basura aquí, la incinera y evita que vaya a un relleno sanitario, la tendencia que recorre hoy toda Europa. Hay que incinerarlos con la tecnología moderna como la que vemos hoy acá, donde prácticamente no sentimos olor, o hay que seguir con los esquemas quizás antiguos de los rellenos sanitarios. Por eso estamos en el corazón de esta planta, conociéndola y comprobando que es posible quizás avanzar siempre y cuando las normativas de control de las emisiones que tengan sistemas como este esté muy férreamente a cargo del Estado. Eso que ustedes están viendo allí es la salida de las chimeneas de los hornos en los cuales se incinera la basura de París, con la cual luego se produce energía para abastecer de calefacción y de electricidad a buena parte de la capital de Francia. La boca de esas chimeneas contiene fundamentalmente todos los sensores que exige la Unión Europea para establecer cuál es el nivel de los contaminantes. Aquí los indicadores están como mínimo 10 veces por debajo de lo que exige la normativa europea. Seguinos las 24 horas en nuestro canal de YouTube. Seguimos en Ambiente y Medio. Seguinos las 24 horas en nuestro canal de YouTube. ¿Sabías que el café es muy contaminante? El café es el segundo producto más comercializado del mundo, detrás del petróleo crudo. Pero ¿sabías que solo el 0,5% de lo que se cosecha llega realmente a la taza? En el camino se generan grandes cantidades de residuos, que en ocasiones genera un producto muy difícil de reciclar.
Procesos como el del tostado o el torrado producen cáscaras u otros desechos no reutilizables que posicionan al café como uno de los productos más contaminantes de la industria. Incluso en los últimos años apareció una nueva modalidad, la de las cápsulas. Y esto, por el nuevo residuo que genera, agregó un nuevo ingrediente a la contaminación que ya producía. Trabajar en la conservación de los sabores y aromas del café está muy bien, pero la industria debe encontrar un modo más sustentable de hacerlo. Seguimos llenando nuestro pequeño río de la Plata. Ahora le vamos a echar un poquitito de agua de lluvia, un poquito más limpia. Y ahora le vamos a agregar un poquitito de agua cloacal, típica, de la que cae. ¿Vos sabés cuántos litros de efluentes cloacales caen al río de la Plata? ¿Sabías? Mirá, son 2 millones por día, 2 millones de litros o 2.000 millones de litros. ¿Adivinaste? 2.000 millones de litros por día de efluentes cloacales prácticamente sin tratar caen todos los días al Río de la Plata. En Montevideo, te conté antes que se había solucionado el tema porque trataron precisamente los efluentes cloacales. Hablando de pis y caca, viene Tommy. Vamos a aclarar una cosa, Tommy. Esto, con esta banda, nunca más. ¿Me lo sostiene un segundito? No puedo. ¿Me lo sostiene? No puedo. Pero necesito explicar algo. ¿Me lo sostiene? No por favor? puedo, tiene Yo quería tiene explicar- plumas. ¿Se acuerda que le dije que tenía un tipazo? Un tipazo. Lo voy a explicar. Es muy sencillo el tipazo. Es para ahorrar agua potable del inodoro. Ahorre. Muy sencillamente. Primero agarramos unas botellas de agua, así como esta, que Sí. usted me usó sin mi permiso. Disculpe, ¿eh? Le puede Ahí poner lo veo agua, haciendo malabarismo arena, con el agua, botella. arena o Qué piedras. lindo. Tiene que abrir la tapa de la mochila, colocar las botellas adentro de la mochila Pero- sin tapar el tapón. Ah. Entonces, eso hace que Pero ahí el yo agua veo, suba. usted la puso con el tapón ahí. Eso hace que el agua suba. Ok. Las botellas cerradas, no, no abiertas, Ferovisky, por favor. Cerradas. ¿Pero con el Entonces, tapón o sin el tapón? No tapar el tapón de la cadena, Federico. Ah, por favor. bueno, pero me Dios. confunde. Entonces, cuando tira la cadena, tira menos agua. Así puedo ahorrar. Agua potable. Antes de eso hay un paso previo. Ah, ¿cuál es? Hay una boya en la mochila Sí, claro. que usted la tiene que regular. Si eso no le funciona, mete las botellas. Bueno, cualquier cosa usted puede llamar a Tommy Daumas que le explica qué tiene que hacer con el inodoro. Esto se lo lleva porque tiene olor Le a queda muy bien la banda gallinero. roja, Adiós. Ferovisky. No, En- no, no. en Voy a hablar con obviamente- otro que tiene las rayas celestes y blancas verticales. A ver, Juani, ¿qué tenés para contarme? Así es, Sergio. Celestes y blancas. ¿Qué tengo acá? Lechuga. Sí. No te voy a preguntar si está contaminado o no. Ya te lo voy adelantando. A ver. Está contaminada. ¿Y cuándo me lo vas a contar todo? ¿Cuáles son los resultados? La semana que viene, los contaminantes de la lechuga. Muy bien, la semana que viene vamos a saber qué pasa con la lechuga contaminada. Es un tema grave, serio, que hay que pensar. ¿André? Si te quedaste con más ganas de ambiente y medio, seguinos en nuestro canal de YouTube. Hoy te vas a encontrar con un contenido especial sobre la problemática de los castores en el Parque Nacional Tierra del Fuego. Las especies nativas, por ejemplo, aquellas que están adaptadas a las ciudades, las que se utilizan, por ejemplo, como arbolado urbano, tienen algunas particularidades. Las autóctonas. Primero, permiten que haya mayor cantidad de aves e insectos. Las exóticas los expulsan. No generan alergias, como normalmente. ¿Vieron los plátanos? Bueno, el plátano es una especie exótica, genera alergia. Y además tiene una adaptación cultural y educativa al lugar del cual nacieron, que es elemental defender. Esto es una Tecoma stans, una planta originaria de América del Sur, una planta que da un árbol, que da unas flores amarillas, como están viendo, preciosas, que puede utilizarse para el arbolado urbano sin ninguno de los efectos negativos que acabo de mencionar, y que es un aporte que nos ha hecho el vivero de la ciudad de Buenos Aires. Todos los programas te vamos a mostrar alguna planta, algún árbol nativo del cual sería bueno aprender e incorporar a nuestro arbolado urbano o simplemente a nuestros parques. Ya saben, solo nos queda medio ambiente, por eso nosotros hacemos ambiente y medio, pero también saben que el tema del medio ambiente tiene que ver con las generaciones futuras. Escúchenlas, semana que viene. Yo cuido el planeta levantando los papeles y también cuando hay una canilla abierta la apago. Me gusta mucho la naturaleza porque aprendo todo tipo de animales. Mis animales preferidos son el chita, el mono y la suricata.
Yo le diría a los cazadores que paren de matar porque esos animales necesitan vivir. El bosque se ve más lindo cuando llueve y después las plantas crecen. Me gustaría que cuando sea grande mis hijos vean el planeta limpio.